secundaria, que es paralela a la calle Civils, que si la seguimos toda hasta el final nos vamos a encontrar con el Parque Vaz Ferreira. Vamos a repartirles un regalito que es una postal que hicimos en otro proceso, pero que son preciosas, son todas diferentes, y un sobre por si alguien puede y desea colaborar. Si es algo concreto o algo más abstracto. Si se mueve o no se mueve. Y de a poquito vamos a abrir los ojos. Ahora les vamos a contar la historia de Hasta luego. Chao. Luego. 2018, una sábana de 400 plazas extingue la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. 2019, antes de la extinción, cuerpos emergen debajo de las sábanas. Del Solís migramos al Museo de las Migraciones. La luz penetra las sábanas, el viento las mueve y los adoquines nos sostienen. 2020, experiencias, cartas y recorridos por la ciudad vieja que todos terminan en el Museo de las Migraciones. Les voy a contar la historia de por qué vinimos por este lugar. Cuando empezamos a trabajar acá en la Casa de la Pólvora, empezamos a realizar prácticas, a veces ensayos, nos poníamos consignas que quisiéramos trabajar, a veces de ojos cerrados, a veces de ojos abiertos, con música, sin música. Una variedad infinita de posibilidades que se nos van ocurriendo cuando llegamos a los lugares y los habitamos. Lo que empezó a suceder era que por alguna razón siempre terminábamos contra esta esquina del lugar. No de este lado de afuera, sino adentro del polvorín, que es esa estructura de ahí. Había algo que nos atraía hacia esta esquina de acá. A la misma vez que se nos iban ocurriendo prácticas y ejercicios y ganas de hacer cosas acá adentro, empezamos a conversar con la gente que habita el polvorín, como Majo, como Susana, con algunas vecinas, vecinos, y nos enteramos que en este lugar exactamente vivía un señor que se llamaba Antonio Olivera. Era un
señor en situación de calle, que una comisión que fue muy importante para el barrio, la comisión 25 de agosto, le cedió este espacio para que él pudiera tener un lugar donde vivir. Y bueno, él vivía acá, y cuando esto se empezó a transformar y salió por fin la posibilidad de que se reformara y que se convirtiera en lo que hoy es, que es un centro cultural, a Antonio se le había construido al fondo, lo que ahora usan las compañeras que trabajan acá como oficina, una pequeña casa. Resulta que Antonio, antes de estar eso construido, un mes antes, él fallece. Entonces no llega a habitar ese lugar. Esto es una apertura de un trabajo que venimos haciendo en este lugar, que está entre medio de estos dos barrios tan infinitos y cargados. Y hasta el viernes pasado, domingo, este cuento iba hasta acá. Yo en este momento les mostraba esta foto, que es una foto satelital que encontramos en internet, en donde, si la ven, se van a dar cuenta dónde vivía Antonio. Y el relato terminaba acá, pero como esto es una apertura, y por suerte siempre vienen vecinas y vecinos del barrio, el domingo pasado una vecina vino y después de que yo conté esta historia nos contó que Antonio era una persona bastante difícil de tratar, que había sido una persona abusadora, y nosotras tuvimos que tomar la decisión de qué hacer con esa información, si la decimos o no la decimos, si el relato queda hasta ahí o el relato avanza, porque esto a medida que sucede se va transformando. Y con lo que nos quedamos de todo esto es con una palabra que a estos barrios los identifica, que es la solidaridad, ¿no? Cómo este señor, que tenía toda esta historia, igualmente el barrio se organiza y le da un espacio en donde él pueda vivir, ¿no? Sabiendo que era este tipo de persona. Y eso es como lo que nos queda, ¿no? De todo esto, la solidaridad que habita entre estos dos barrios. Y bueno, este punto ahora se transformó y queríamos pedirles una pequeña ayuda para transformar un poco la energía que sentimos que hay en esta esquina, y es que cada una y cada uno, como lo sienta, pueda hacer un pequeño gesto que sienta que pueda mover algo de la energía. Entonces, nada, cuando lo sientan, vamos. Y en la historia del Polvorín, debajo del Ólimo, 4 niños bajaron un nido, empezaron con la sonda, ahí en el pisito, pim, pim, matando los palos. Yo agarré una paloma, que es la nieve, la agarré del suelo, y la puse acá. Vamos a poner acá, ¿cómo la pongo ahí? Bueno, cerrar la llaverita. La puse acá. Ese mismo día yo viajaba para afuera, para San José. Llegué a mi casa, agarré todas mis cosas, me fui en la camioneta de OCE para afuera. Me olvidé de lo que tenía acá. Cuando llego afuera, deja que también filmando. Cuando llegué afuera, me dice una nieta, ¿y eso qué es? Esto es la nieve. Me dio por decir una nieve, entonces salió ella. Esto es cuento que le estoy diciendo el día noviembre, del 3 al 7, no sé qué fecha le voy a poner, pero del 3 al 7 está conmigo, desde el 2000. Es decir, tiene 22 años. Consulté con
gente especialista, que yo tenía una paloma, andado por muchos lados, hace pocos días estuve en Nico Pérez, hoy, de mañana estuve en el Rosal, y ahora voy a Rosal con otra nuera, a tomar mate, pero no la voy a llevar. Y todos preguntan, y yo hice la pregunta, ¿por qué la nieve dura tanto la paloma? Entonces me dijo, la paloma está en este cuadrado, vive en este cuadrado porque andan los caranchos, que matan palomas, ¿me entiendes? Que están en el cementerio. Entre que ella tenga este cuadrado y coma siempre lo mismo, ella está alimentada y tú tienes libertad de no andar picoteando en ningún lado. Y yo cuento una historia de la policía. Yo estaba tomando mate, ella es mi nieta, estábamos tomando mate tranquilo, ella estaba acá. La policía estaba suponiendo que ella paré en una camioneta, se movió en la camioneta, ella subió como subió ahora para acá arriba. Y dijo una de las policías, ¿es una paloma? Sí. Ah, y se escondió, sí. Y dice la broma, es una delincuenta. ¿Me entiendes? Y quedó. Ellas fueron y contaron en la comisaría lo que vieron. La comisaria, inspector, le dijo, las voy a meter presas, las 4 por mentirosas. Entonces, vinieron a los 2 días y comprobó la nieve, ve mucha gente y ella busca dejarse. Pero yo la voy a mostrar a usted cómo ella yo camina conmigo. Entonces la inspectora vio que ella me sigue. Y va para donde yo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos a tomar mate. ¿Vamos a tomar mate? Bueno, vamos. Y es así. Entonces, hay alguien que dijo, tú sos el amo, ella es la mascota. Ella cree en vos. ¿Y es así? Y las nietas juegan, los nietos juegan, son 17 nietos que tengo en estos bisnietos, pero hay 10 bisnietos que juegan. Acá viene otra, dejala, vamos, vamos, pero vamos, vamos, dejala que venga, vamos, vamos con papá, vamos, dale, acá estoy, vamos. Y esto es lo que le llama la atención, no solo a ustedes, a mucha gente. Han venido gente importante, se han sacado fotos. Esto que tenemos enfrente es el polvorín. Es una construcción, como comenté antes, del 1800. Fue construida por esclavos para uso militar, para guardar pólvora. Acá adentro guardaban la pólvora, por eso tiene esta forma, por eso tiene esas ventanitas que era para que no se humedezca, porque el vidrio que tiene es de la Reforma, pero antes estaba abierto y permitía que corra el aire y que no entre humedad, que no se genere humedad. Y este espacio era para sacar toda la pólvora, ventilarla y volver a guardarla. Y después de ese uso del espacio, en un momento quedó abandonado el lugar. Y estando abandonado, vivió una familia que sostuvo una biblioteca abierta al barrio
Cerro Duro, Villa La Gloria. Sí, Babi Fútbol, le donaron libros. sí. Después volvió a quedar en desuso y ahí vivió el señor y quedó abandonada hasta que hace pocos años, en 2015, ahí al lado hay una escuela y en una clase un niño un día preguntó a una maestra qué era este rancho. Y a partir de esa pregunta trabajaron un proyecto para generar este espacio que hoy es un espacio cultural abierto a actividades y abierto a encuentros y a las personas. Cuando empezamos a trabajar en la obra después de la extinción, con esta idea de extinguir la sala, como no teníamos presupuesto para cubrir, la idea era extinguir la sala de la Zabala Muñiz, entonces como no teníamos presupuesto para comprar una tela tan grande, dijimos, bueno, ¿de qué manera podremos lograr como esa dimensión de medida? Y bueno, apareció la idea de las sábanas y ahí empezamos a recibir sábanas de familiares, de amigos, de desconocidos y logramos recaudar más de 400 sábanas. Y entonces, a la par que estábamos en el proceso de creación, a su vez también estábamos haciendo la escenografía entre todos y teníamos 2 máquinas de coser y ahí empezamos a unir sábana a sábana, o sea, las de una plaza con las de una plaza y las de 2 plazas con las de 2 plazas. Y bueno, eso nos llevó un proceso como de 2 meses más o menos de empezar a unir sábanas, que le llamamos como chorizos, y después cuando ya estábamos ya casi que para estrenar, empezamos a unir estos chorizos que teníamos, los empezamos a unir unos a otros y así logramos armar esta estructura de 400 plazas unidas entre sí y cosidas con nosotros. Entonces fue como cuando lo montamos en la sala, una compañera que estaba acompañando el proceso con nosotras estaba embarazada y apareció como esta idea de útero también y de ahí nos paramos de llamarle, para nosotros es el útero. Y lo más loco es que estuvimos trabajando siempre con el concepto de la extinción, pero en estos 4 años que hemos estado trabajando, ya 4 compañeras han estado embarazadas, entonces en muchos procesos han estado como el útero, con más personas dentro de ese útero. Y bueno, y como las cosas van cambiando, justo el domingo pasado contaba que una compañera estaba embarazada y justo esta semana nació su hijo y otra compañera que la primera vez que estuvo, que montamos el útero, ella estaba embarazada, ahora está embarazada de nuevo. Entonces como que no ha parado de seguir reproduciéndose, que después de la extinción como que sigue apareciendo más vida todavía. Y bueno, y ahora les queremos invitar a entrar y tener una experiencia, la que quiera, obviamente, si alguien no quiere no lo hace, pero les vamos a tapar los ojos y vamos a hacer un recorrido por esta pared que es una construcción del 1800, que fue construida por esclavos, que fue parte de los milicos también esto, que era propiedad de los militares, y que actualmente es un centro cultural donde reúne también a todo el barrio. Y bueno, la idea es pasar, taparnos los ojos y cuando lleguen al final, alguna de nosotras va a estar esperándolas y si ven que nadie llega, como que no se pongan ansiosas, que las vamos a acompañar para después entrar finalmente al útero. Si alguien quiere dejar su mochila para no cargar. ¿Cómo puedo conseguir el video? Lo vamos a compartir.
Lo vamos a compartir Sí, claro. por el teléfono que tenemos unido acá. Sí, ¿Eh? se lo vamos a mandar a la gente acá de la pólvora y eso. Ah, bueno. No, eso seguro. Ah.
respeto del cerro para para las personas que quieran saber más o menos lo que yo viví, o sea, no me lo contaron. Yo vivía en el cerro desde el año 1956, tengo 65 años. El cerro fue muy lindo, tuvo todo lo que queríamos, lo que precisábamos lo teníamos. No teníamos que salir del cerro, teníamos 3 cines, Cosmópolis, Herrencia, Apolo, habían frigoríficos que se llamaban Suite Nacional, Artigas, Nacional ubicado en Casabó, al fondo, el Suite al frente de la playa del Cerro, el frigorífico Artigas en el Comunal 17. El ganado se traía caminando desde la tablada y pasaba por atrás de los polvorines. A veces se escapaban los novillos para el barrio y los troperos no podían con ellos y los mataban y les sacaban el cuero y regalaban la carne al vecindario. Se vendía la carne en la calle, en puestos del abasto. Había que estar a las 5 de la mañana para comprar. El frigorífico nacional tenía una tarjeta que eran de 2 kilos, el costo de ella eran 30 centésimos. Había expendio donde se vendía la leche, solamente 2 litros y un pan por día. Había una textil llamada Niatutí, fábrica que se encuentra en Ferré, en Punta Yegua, así, hacían toallas, repasadores, toldos. A las personas que trabajaban las transportaban en el ómnibus, en un ómnibus particular, de Punta Yegua hacia la curva, donde la fábrica se encontraba en Burdeo y Camino Santa Rosa. Teníamos y tenemos 5 escuelas públicas: la Escuela Tavares, Molino, Castellán, Casabó, Checoslovaquia, Liceo 11 y Escuela Guto. Colegio Privado Santa Clara, la Escuela el Liceo de Ayuda y Escuela, Colegio San José y Iglesia San Rafael. Yo vivía en Filipinas, entre Estados Unidos y Japón, donde se toreaba antiguamente. El barrio se llama La Toreada. Habían venido muchos emigrantes, rusos, polacos, holandeses, checos, suizos, muchos a trabajar al frigorífico cuando se estalló la Segunda Guerra Mundial. Había procesadora de pescados y aceitera, Fripur, se llamaba, la aceitera era de Fripur, se llamaba Urumar la pescadería, y el SOI era una empresa del Estado que hacía matanza de lobos en Cabo Polonio y tenían también el pescado. Los 3 se ubicaban en la Bahía del Cerro. Dos cuadros de fútbol teníamos 2 cuadros de fútbol profesionales, el Cerro, Rampla, con sus estadios. Teníamos y tenemos. Después teníamos el cuadro de barrio, que eran muy nombrados, cuadros que se llamaban Sacachispa, La Terraza, El Burgo, Atenas, Inter de San Rafael, Huracán, Rápido Japón, San José, Tito Borja, que se ubicaba en el anexo del cementerio del Cerro. Después teníamos en la calle Holanda, que era en la parte de Casabó, estaba el Club Holanda. El Rance, que también era del barrio. Teníamos el Club de Baile El Holanda de Casabó. En Casabó, después teníamos el club de Huracán, que estaba en Civil y Burdeo, que es donde se encuentran ahora las casas de ladrillo. Ahí se hacían competencias, estaban 2 o 3 días bailando y era muy bonito todo. Y después teníamos el baile fútbol, el Sauce, la Casita, Tanque, Cerro Mar, Huracán, la canchita era pegada al polvorín, la de Huracán. Las Flores, Siempre Unido, Peñarol y Zorzal. Teníamos un local de salud dispensario del Cerro en la calle Grecia y Prusia. Creo que no me he quedado nada por contar. Espero que pueda ayudar de algo y gracias.
para escribir soy tan ruda conmigo misma para escribir. Tiene que ser todo perfecto porque si no, no. Entonces estoy pensando cómo empiezo la frase. Si empiezo a decir durante mi infancia, o si empiezo a decir en los años de mi infancia, o si empiezo a decir... a ver... Para hacer el relato de cuando las vacas venían de la tablada. Durante buena parte de mi infancia viví la experiencia de ver cómo el ganado que iba a la matanza del Frigorífico Nacional pasaba por frente a mi casa. Ese ganado que llegaba a los campos del frigorífico a pastar y a descansar previo al matadero, venía de un lugar que se llama La Tablada, y caminaba largos kilómetros por un camino que se llama Camino de las Tropas, empedrado de adoquines, durante horas y horas y horas desde la madrugada, para llegar a media mañana o cerca de mediodía a los campos del frigorífico. Ese ganado era en su mayoría Hereford, me acuerdo, y frente a mi casa había campos con alambrados y lugares de sombra y con agua para que los animales vinieran y descansaran ahí, tomaran agua, se refrescaran, en fin. Pero cuando llegaban ahí, había varios de esos cientos y cientos de ganado que venían tan cansados y con el calor y en fin, que caían muertos frente a mi casa. Lo vi muchas veces eso, muchas veces. Los que sobrevivían, que eran muchísimos más obviamente, iban al matadero días después. Del largo trajinar de todos esos kilómetros y la entrada hacia el camino que llevaba al frigorífico, y repartir el ganado en los distintos bretes, ese camino, que era de piedras comunes y corrientes, no era de adoquines, sino que era los campos del frigorífico eran de piedra comunes y corrientes, y pasto y tierra, en fin. El pasar del ganado, tanto ganado todos los días durante años, pasar, y después la lluvia, las distintas cosas que sucedían naturalmente, hicieron que un día quedó al descubierto un túnel. Lo que nosotros como niñas y niños de la cuadra nos parecía que era un túnel, una cosa súper divertida para nosotros, para los los adultos de la cuadra, se empezaron a hacer especulaciones de ese túnel, de qué era. Estábamos en tiempos de dictadura, y lo que llegamos los que llegaron, los adultos que me rodeaban y los adultos de la cuadra, a la conclusión llegaron de que ese túnel pertenecía y unía a la Fortaleza del Cerro, que la tenemos cerca, unía a la fortaleza. Entonces la pregunta era si unía al calabozo de la fortaleza o si era solamente un túnel que era como de desagüe de las pluviales de la fortaleza. Pero el túnel definitivamente estaba bajo tierra, era de piedra, esa piedra gris, esa piedra tipo laja que uno escarba en el cerro 10 centímetros y la encuentra, esa piedra gris. El túnel tiene una abertura normal, no era muy grande, pero yo recuerdo que entrábamos los niños y las personas adultas que eran más menudas, entrábamos en ese túnel en 4 patas y lo transitábamos unos cuantos metros hacia adentro del túnel, a modo de juego. Durante mucho tiempo ese túnel semiderruido estuvo ahí,
Y nosotros cruzábamos. Después empezaron a venir cada vez menos vacas, empezó la crisis económica, los frigoríficos a cerrar. Este frigorífico que pertenecía al Estado fue uno de los primeros que cerró. Y el campo quedó despoblado de vacas, pero el túnel quedó ahí. Y siempre íbamos a jugar a ese túnel. Años después, ya en mi etapa de adulta mayor, el túnel ya quedó después semitapado por la tierra, por el pasto, en fin. O sea, solamente unos pocos privilegiados que vivimos en ese momento supimos o sabíamos de la existencia de ese túnel. Y después que estos campos pasaron de manos en mano de distintos entes del Estado, desde la ANP hasta por manos privadas, etcétera, etcétera, terminó siendo un comodato con la Intendencia de Montevideo. Y se decidió que en esos campos, que antes eran del frigorífico, se hiciera un parque deportivo y recreativo que hoy es de 7 hectáreas. Una mañana estaban construyendo varias cosas, en fin, no sé cuánto en el parque, y veo, que estaba con licencia, recuerdo, y estaba tomando mate bajo el árbol en mi vereda, y veo llegar las camionetas de la Intendencia con unas personas de casquito blanco que imaginé que eran arquitectas o ingenieras, con unos planos. Y veo que estaban cerca del túnel. Y en ese momento sentí que yo era la única persona en la cuadra. No había nadie en esa cuadra porque todo el mundo estaba trabajando. Y yo era la única persona que podía decir qué era lo que se iban a encontrar en ese campo. Y qué era lo que había escondido en ese campo. Entonces recuerdo que, pensándolo varias veces y varios minutos si meterme o no a contar lo que iban a encontrar y si les iba a interesar también, me animé y crucé a hablar con las arquitectas y ingenieras que estaban ahí y les comenté de la existencia del túnel. Les conté la historia brevemente, me escucharon atentamente, pero me pareció en el momento y con mi percepción innata que no, tal vez me escucharon, pero no les interesó mucho mi relato. Pero bueno, yo dije, bueno, les cuento esto y bueno, que puedan hacer lo que quieran con eso. Y pensé que iba a ser bueno. Días después aparecen las retroexcavadoras y me levanto, ya estaban trabajando desde temprano, y estaban trabajando sobre donde yo les había dicho que estaba el túnel, y lo habían roto todo por sacar unas piedras, obviamente que eran las piedras del túnel las que estaban sacando, y cruzo y veo ya estaba todo destruido. Siempre me quedó esa sensación amarga de que se había roto algo que era un patrimonio que cuando después saqué la conclusión de que cuando se hace una obra pública, no se escucha como se debiera a los vecinos, que en general cuando se hacen obras en espacio público debería, y en un lugar como este, de tanta historia, debería haberse consultado o haber, no sé, buscar la forma de que el vecino también interviniera en esos espacios. La cuestión que el túnel desapareció porque lo destruyeron las retro, y bueno, me quedo con el recuerdo de ese lugar, de lo que despertó en los vecinos cuando lo encontramos, de toda la historia que podría haber tenido, de que nunca nadie investigó qué era realmente ese lugar, qué había sido ese lugar. Me quedo también pensando muchas veces en que en algún momento alguien tenía una cámara de fotos de esas viejas y podía haber sacado una foto del túnel, capaz que existe y yo no lo sé, porque era muy niña yo en ese momento, no recuerdo si alguien sacó una foto del lugar, pero sí me quedo con eso de que
algo que nos perteneció a los vecinos del barrio, que tenía una historia y que era nuestro lugar de pertenencia, porque era nuestro lugar de juegos, nuestro lugar de saber de historias, y ese lugar cuando se descubrió llevó a que durante muchísimo tiempo voláramos con nuestra imaginación y pensáramos de que desde nuestra mente de niña qué había pasado con eso, qué era eso, de escuchar a los adultos también de lo que pensaban que era, y muchas cosas que se podrían haber rescatado, pero bueno, está. Queda en mi memoria y queda en mí contarlo a los demás, y rescatar esa historia viva de un campo que parecía que no tenía nada y sin embargo tenía mucho para dar y sigue teniendo mucho para dar. Es 7 hectáreas. Después, el 7 hectáreas está conectado a través de una calle, que es la continuación de Camino de las Tropas, casi el final, que hoy se llama Caminos de Vils, con un parque hermoso que se llama Va Ferreira. La parte que conecta el 7 hectáreas con el Va Ferreira es la parte de atrás del Va Ferreira, es la parte que no se ve desde la Ciudad Vieja, por ejemplo, para tener un punto cero de referencia que tiene todo montevideano, ¿no? El montevideano desde el otro lado del río ve la fortaleza y lo frontal de la Villa del Cerro. Nosotros estamos del lado de atrás, no se ve, excepto que vamos para el lado del río Santa Lucía. Entonces esa parte del Va Ferreira es la menos explorada y conocida por la gente. La conocemos solamente los vecinos que vivimos de este lado de Casabó. Y es la parte más hermosa de la Ferreira, porque la parte del Va Ferreira conocida es la parte que está frente a la playa del Cerro, donde se hizo el memorial de los detenidos desaparecidos, y es donde la Intendencia ha puesto todas sus baterías para que se cuide, para que, en fin, le ha dado otra infraestructura. Pero la parte de la Ferreira que no se conoce, para mí es la más bella, porque es un lugar que transita muy poca gente, solamente los vecinos, un lugar que tiene mucho arbolado, que tiene muchas hectáreas, que conecta directamente con la fortaleza, que es un paseo excelente para los niños, es un lugar divino para ir con niños, porque tenés pila de cosas para explorar, pila de especies para conocer, y es un lugar mágico donde uno va y se siente que está, uno no cree que está a 5 minutos de un lugar poblado o de un barrio, sino que se siente que está como el lugar que está fuera de la ciudad, en el medio de un campo en el interior, o no sé, una cosa así se me ocurre pensar ahora, o es un monte enorme, grande, y donde uno puede sentarse bajo un árbol y estar horas ahí y solamente escucha los pájaros cantar. No hay ningún ser humano que pase por ahí, excepto en épocas donde se recogen las piñas, hay muchos pinos, hay gente que va con bolsas a recoger piñas, y algún que otro de repente como amanecido como yo, que lo hemos atravesado para ir a correr o para ir a la playa del Cerro o ir al memorial, o bueno, es la cortada para ir para ese lado de ahí, de la parte más conocida del cerro. Es un lugar hermoso, es un lugar mágico, es un lugar energético, es un lugar donde las tristezas se transforman en alegría, porque uno siente esa energía de los árboles y de los animales, y uno habla con ellos. Por lo menos yo me siento bajo un árbol y cuento a la naturaleza las cosas que están pasando o lo que me está pasando en ese momento, si es un momento triste de mi vida, y salgo de ahí sintiéndome que le hablé a alguien, o a muchos,
a muchas que me escucharon, que me devolvieron me devolvieron lo más puro de la tierra y me ayudaron a calmar mis demonios. Y vuelvo fortalecida de ahí, cada vez que voy. Y después voy, muchísimas veces más por suerte, con alegría a ese lugar. A caminar, hoy a llevar a mi nieto, que le encanta también. Le he transmitido el amor por ese parque a mi nieto y vamos muy seguido. Y exploramos y jugamos y conocemos cosas. Y es un lugar de mucha alegría y de mucha felicidad para mí porque siento que es un lugar de familia. Yo iba cuando era chica con mi madre, fui cuando fui adulta con mis hijos y ahora voy de abuela con mi nieto. Es un lugar de mucha alegría, de mucha felicidad, de mucha conexión con la naturaleza y es un lugar digno de que el montevideano lo conozca. Siempre digo que el oeste tiene lugares inexplorados y que la gente ni se da cuenta, ni sabe que existe y que merece la pena que le den una oportunidad. Es hermoso el Parque Ferreira, es hermoso. Me encantaría que ese parque fuera mejor cuidado, que ese parque alguien lo tomara y tuviera guardaparque, por ejemplo, que se cuidaran más las especies que tiene, que se tratara de parar la tala, que es una cosa que siempre estoy peleando con eso, con la tala, que se le diera el valor que tiene ese pulmón de Montevideo tan desconocido. Eso es lo que a mí me gustaría dejar como legado, dejar que esa cosa de que la gente lo conozca, de que la gente lo quiera, que la gente se empodere de ese parque, que lo ame y que lo cuide. Porque yo nací acá hace casi 60 años y ese parque ya estaba y bueno, lo que uno quiere siempre es que eso perdure y que generaciones futuras lo sigan disfrutando como tanto lo he disfrutado yo en mis momentos de tristeza, de alegría, de felicidad, de plenitud, de familia y de amor por la naturaleza que lo tengo tan metido en mí por el lugar donde nací y donde me siento del lugar del que me siento orgullosa de pertenecer.
Chao.